Buenas tardes. Vamos a esperar un minuto que se integren algunos asistentes que están incorporándose y damos inicio a la presentación del estudio. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Francisco Matthews, socio fundador de NetGo. En nombre de la Universidad de los Andes y NetGo, quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar, en donde presentaremos las principales conclusiones sobre un estudio que realizamos en conjunto con la universidad acerca de la manera de cómo las empresas colombianas gestionan los riesgos cambiarios de commodities y de tasa de interés. NetGo es una empresa chilena fundada hace 21 años que entrega distintos productos y servicios que buscan empoderar a los equipos de finanzas de las compañías para que estos gestionen los riesgos financieros como verdaderos expertos. Estamos presentes en Colombia hace 3 años trabajando junto a distintas compañías locales. Para nosotros es motivo de mucha satisfacción haber realizado este estudio con una universidad del prestigio de la Universidad de los Andes, dado que ambos pensamos que la gestión de riesgos financieros es una variable estratégica en contextos de alta incertidumbre como los actuales. Presentarán el estudio hoy Carlos Pombo. Carlos es PhD en Economía, es director del área de Finanzas de la Universidad de los Andes, además de profesor titular e investigador. Ha sido autor de un gran número de publicaciones sobre temas de finanzas corporativas, entre otros. Claudio Morales, socio fundador de NetGo, es economista y cuenta con una amplia experiencia en diseño e implementación de estrategia de cobertura utilizando derivados financieros por más de 20 años con compañías, además de 10 años liderando equipos de finanzas en distintas gerencias de bancos chilenos. Sin más, dejo con ustedes a Carlos Pombo, que va a iniciar la presentación. Quiero pedirle que las preguntas y respuestas las hagan a través del pregunta y respuesta de Zoom, y en los últimos 15 minutos nos daremos un tiempo para responder. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Francisco, por la introducción. Déjenme comparto la presentación y lo voy a poner en full mode. Bueno, muchas gracias. Digamos, para nosotros desde desde el Departamento de Finanzas de la Facultad de Administración de la universidad, pues estos temas de finanzas de mercado pues son básicos en nuestras líneas de investigación y docencia. Digamos, es un primer resultado de una encuesta pues que hicimos para originalmente una lista de 500 empresas, pero finalmente contestaron 170, pero sigue, digamos, previas encuestas ya hechas para Chile y para Brasil. Entonces, digamos, se tiene un contexto regional, que es lo importante. Yo voy digamos, a dar un contexto sobre temas macro y temas de mercado antes de darle la palabra a Claudio para que él pues exponga con más detalle los principales resultados de esta primera versión de la encuesta. Un primer punto es, bueno, siempre estamos hablando pues de los riesgos fundamentales y la gestión de los riesgos fundamentales
en las empresas y en las instituciones financieras, y pues uno es tasa de cambio y el otro es tasa de interés. Nosotros en tasa de cambio, pues como pues miramos cualquiera de estas figuras, pues lo que vemos es lo que llamamos la montaña rusa de la tasa de cambio, con sus subidas y sus bajadas, y claramente pues hay bastantes episodios y factores que están, digamos, explicando esta volatilidad. Si miramos rápidamente, digamos, lo que ha pasado aquí en este último periodo, esto sí está mucho más relacionado con la reciente subida de la tasa de intervención bancaria de la Fed en los Estados Unidos, pues como consecuencia de una política monetaria activa que pues está explicada por el tema inflacionario ampliamente pues difundido pues en todas las noticias financieras en las últimas semanas. Y los agentes, pues nos tenemos que acostumbrar a mirar estas subidas y estas bajadas, y ahí está el arte, pues un poco de esta gerencia de riesgo. Muy bien, miremos algunos, digamos, drivers que uno diría, pues tienen que afectar y afectan el mercado de divisas en Colombia y por tanto también su nivel y su volatilidad. Y pues obviamente el primer elemento pues es la evolución del precio de referencia del Brent, en el cual, pues como todos sabemos, cuando el gobierno hizo las proyecciones y la planeación macroeconómica del año pasado para este año, hizo proyecciones sobre $70 el barril, y hoy pues claramente está por encima de 100. Encima de 100 ha sido el promedio de este año. Entonces, un punto que yo sí quiero resaltar es, digamos, el cambio de tendencia. Yo venía con una tendencia, digamos, constante alrededor del precio de $70, pero aquí ya hay una tendencia, digamos, un cambio en tendencia o un cambio en el nivel. Lo puedo dibujar de este lado. ¿Ok? Entonces, desde las finanzas de Ecopetrol, desde las finanzas del Estado, siendo el petróleo pues la principal fuente tributaria del gobierno, una cosa es hacer cuentas a $70 el barril y otra cosa es hacer cuentas sobre por encima del 100. Entonces, uno diría, bueno, estamos como en bonanza petrolera. Esto debería incrementar oferta de divisas y por lo tanto sufrir una apreciación importante del peso, cosa que no ha sucedido. Ok. Si miramos la proyección de dadas por las curvas forward, esto es una proyección al final del día que lo que me está diciendo es, bueno, ¿cuál es la expectativa del mercado en relación con esta variable? Y en relación con esta variable, pues claramente la expectativa, aunque esto es una proyección y todo lo que son proyecciones, eso cambia, pero esta proyección, bueno, lo que muestra es que lo que el mercado en semanas recientes espera que el precio se estabilice o converja a su nivel histórico, a $70. Entonces, hacia ese precio es que hay que tener en cuenta que nos vamos a mover y hacer los cálculos hacia adelante. Muy bien. En relación con el WTI, lo mismo. Aquí lo único que, digamos, por qué se incluyó este slide, es para mostrar un ejemplo de volatilidad extrema. Acuérdense que el año pasado, en el 20, esto fue alrededor de junio, hubo un día donde se cotizó el precio del barril, llegó a menos $30. Entonces uno dice, bueno, precios negativos, eso como que no existe en la economía. No, pues sí existe cuando hay estos problemas en los contratos forward, en el cual pues en esa semana o en esos días, si yo quería que me despachar, pues tenía que pagar por eso, y de ahí fue ese precio negativo. Entonces, un ejemplo de anomalía de mercado, una anomalía extrema. Obviamente estos eventos son extremos, pero de aquí a pasar de un precio negativo de menos 30 a un precio por encima de 100, sáquele el retorno y la volatilidad implícita a eso. Entonces, los
precios de los commodities, esta gran volatilidad, pues que está, digamos, asociada a problemas estructurales de mercado, pandemia, restricciones de oferta, expansión de demanda sin respuesta de oferta, pues de ahí al final del día todo se va a manifestar en un tema inflacionario mundial, que es lo que estamos observando desde el punto de vista macro, ¿no? Digamos, aquí estoy pensando más como con racionalidad de macroeconomista. Muy bien, déjenme, me muevo con un par de slides más. Bueno, lo mismo pasa con el precio del café. Entonces, el precio del café en este año ha estado en promedio por encima de los $2 la libra, pero digamos, acuérdense, duramos muchos años por debajo de $1 y el año 19, 20, $1.20, $1.40. Entonces, este año por encima de $2, uno dice, bueno, pues también tenemos un boom de café, de precio de producto básico. En café, pues también explicado por fuentes de restricciones en la oferta, hubo un problema en cosechas en Sao Paulo, en Vietnam, en Costa Rica, los grandes competidores, digamos, en este mercado. Otra fuente de donde uno esperaría más oferta de dólares, ¿ok? Y la tasa de cambio no baja como uno debería esperar que bajara, inclusive pues sigue subiendo. Entonces pues otro driver importante, café. Aquí no menciono remesas, pues remesas es realmente hoy en día es la tercera fuente de divisas en el país. Pero bueno, estamos hablando de lo que aquí me afecta directamente con riesgo de precio de commodities y riesgo de tasa de cambio. Déjenme, termino con dos slides sobre tasas de interés. Uno, pues la evolución de los yields, de los treasuries, como referentes básicos pues, para inversiones, flujos de capitales y mercado de tasas de interés. Aquí en lo que vemos en el caso de los treasuries de los 10 años, que fue muy similar en la estructura de, de lo que observamos en los índices accionarios, la gran caída en marzo del 2020, efecto de pandemia, pero la muy pronta recuperación. Esto también, si uno mira el Standard & Poor's hasta el año pasado, uno decía, bueno, ¿hasta dónde van a crecer van a estar sobrevaloradas las acciones del Standard & Poor's? Sin embargo, si uno mira los yields de los treasuries de 3 meses, ha estado muy cercano a cero y recientemente pues ya ha comenzado a subir. Entonces el mercado de corto plazo pues ha tenido una respuesta muy diferente a la de los 10 años. Y hay una gráfica que la tengo en otra presentación. Déjenme ver si puedo ser exitoso en el cambio, porque sí quería mostrarla. Es la siguiente. Espero que no No, bueno, quería mencionar lo de los swap spread. En este momento los swap spread con los treasury bills, con los treasury notes de los 10 años está en terreno negativo. Y aquí ese es un indicador de riesgo en el cual puede estar explicado por muchos factores, pero ha estado en terreno negativo desde octubre del año pasado, otra vez. Y esto puede ser una fuente adicional de que el mercado internacional no esté absorbiendo que la tasa de los treasuries a 10 años sea realmente libre de riesgo, sino que realmente sea considerado temporalmente por lo menos como un activo con riesgo, y pues todas las consecuencias que tiene esto sobre pues volatilidad en tasa de interés y efecto de contagio. Y si ese efecto de contagio pues nos va a afectar a todos por igual. Entonces yo paro aquí como esta pequeña introducción antes de darle el cambio a Claudio para pues que él nos mencione un poco dos detalles más sobre estos elementos de mercado y concentrarnos en los resultados de las encuestas. Bueno, Claudio, te dejo entonces para que compartas tu presentación. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, a todos decirles que estoy encantado de poder compartir con ustedes los resultados de esta encuesta. ¿Se está viendo bien la presentación? ¿Sí? ¿Necesito algún feedback? ¿La Sí, están sí, viendo sí, bien? sí, 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 sí. Gracias, Carlos. Encantado de compartir los resultados de esta encuesta. La verdad es que esta encuesta es la cuarta que hacemos. El año 2020 hicimos una en Chile, el 2021 hicimos otra encuesta en Brasil, y este año hicimos encuesta en Chile nuevamente y en Colombia. Es interesante como ciertas cosas se van repitiendo en el tiempo, pero con una gran introducción. Tal vez decirle que lo interesante es que en estos 20 años que nosotros estamos en el mercado entregando soluciones en el tema de gestión de riesgos de tipo cambio, de commodity y de tasa de interés, hemos visto cómo este tema, hay dos cosas que se han producido, porque hace 20 años atrás cuando nosotros partimos, normalmente veían esto, ¿no es cierto?, niveles medios y analistas dentro de las empresas. En general, el CEO, a lo más llega al gerente de finanzas, ¿no? Pero en general, el gerente general o el directorio de la empresa no estaba particularmente involucrado en temas, ¿no es cierto?, financieros de esta envergadura. Eso era habían excepciones, por supuesto, pero en general no veíamos mucha participación de los directorios en estos temas. Sí, en empresas, ¿no es cierto?, de mercados desarrollados, pero en Latinoamérica había muy poco. Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido es que las empresas se han ido profesionalizando cada vez más, se han ido haciendo cargo de los diferentes riesgos que enfrentan, y el riesgo ha aparecido, este riesgo en particular, ¿no es cierto?, como una de las cosas que hay que preocuparse, que hay que hacerse cargo, y a eso ha ayudado no tan solo la profesionalización interna de las empresas, sino que también las condiciones de mercado que hemos visto, ¿no es cierto?, en la década pasada, la antepasada, la pasada y esta, como desde el año 2000 en adelante, la volatilidad de los diferentes mercados ha ido en constante aumento, partiendo, ¿no es cierto?, por el gran shock que hubo, bueno, antes del 2008, que fue gran crisis. Recuerden ustedes que el año 2003 fue la invasión de Estados Unidos a Irak, eso también provocó cambio en los precios del petróleo, también el precio de la moneda latinoamericana, y de ahí en adelante ha sido un no parar de alta volatilidad. Si ustedes se fijan en este slide que estoy mostrando, podemos ver acá como la moneda con menos volatilidad del año, a mayo del año 2022, en lo que ha corrido el año, es el yen, y la que más tiene es el real brasilero. Si se fijan, luego viene el peso chileno, en tercer lugar el colombiano, luego el peruano, el mexicano, la libra y el euro muy cerca, donde este año en particular la moneda latinoamericana, a la fecha que hicimos el estudio, que era un par de semanas atrás, la que tenía mayor revaluación, ¿no es cierto?, en el real brasilero, y el yen, ¿no es cierto?, que se ha evaluado, como ustedes deben saber, se ha evaluado enormemente este año. ¿Qué pasó el año 2020? Que nosotros hicimos este estudio. El mismo. Si ustedes se fijan, es casi como invertir el real brasilero con el yen. El yen era una moneda, ¿no es cierto?, de la más revaluada, y el real brasilero estaba dentro de las monedas más revaluadas, cerca de un 33%. El colombiano y el chileno siempre muy cerca en términos de devaluación o de revaluación, y en términos de volatilidad también. Entonces, si ustedes se fijan en un par de años, cómo cambia radicalmente una moneda que se devalúa versus una moneda que se revalúa. Y este año, el año 2000, el colombiano se está devaluando un 9%, mientras que este año el colombiano, ¿cierto?, ha tenido una revaluación en torno a un 1%, un 0%. O sea, se ha mantenido bastante estable. Últimamente alcanzó niveles sobre 4.000 previo a las elecciones, pero en general con bastante estabilidad, pero con volatilidad. Si ustedes se fijan, la volatilidad, el real brasilero es sobre el 15%, el chileno en torno a un 14% y el colombiano un poquito sobre el 11%. Entrando ahora en materia, el mercado colombiano de derivados, de FX propiamente tal, llámese forward, básicamente, es de aproximadamente 2 veces el PIB, es decir, el monto transado en un año es 2 veces el PIB colombiano. Esta cifra en Chile es de 7 veces. Esta cifra en países y economías desarrollados, este indicador es de entre 35 y 40 veces el PIB. ¿Qué significa eso? Y en promedio, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, los mercados emergentes son 4 veces y Latinoamérica 2,8 veces. El promedio transado diario, el dólar spot son 1.500 millones de dólares colombianos contra el colombiano, y el mercado forward son 2.200 millones de dólares
en promedio, es decir, ¿hay liquidez suficiente para gestionar el riesgo tipo cambio usando derivados? Sí, para la empresa. El mercado forward hasta un año es extremadamente líquido y ahí es donde se concentra el 99% de las operaciones. Pero si ustedes se quedan con este número, si ustedes se fijan 2 veces el PIB versus 40 veces el PIB, que son las economías más desarrolladas, hay un enorme espacio de crecimiento en el número de derivados, ¿no es cierto?, en el mercado de derivados, en el volumen, en la profundidad. Hoy día ya se pueden hacer transacciones perfectamente de 300, 400 millones de dólares en un día. Puede ser que se afecte en algo el precio del dólar respecto al COP, pero no va a tener un impacto tan relevante, salvo que haya una demanda sostenida que sean varios días seguidos y que sean miles de millones de dólares, no los que se están transando, o una oferta. Pero esto es una buena noticia, porque ustedes que son activos, como vamos a ver más adelante, en el uso de ciertos instrumentos derivados, la verdad es que el mercado solamente tiene espacio para crecer, un montón. Esto otro cifra interesante, esto es de la perspectiva del Banco Central, mirando esto. Si ustedes se fijan en rojo, todos los fondos de pensiones, que los fondos de pensiones tienen ventas forward cercanas a los 10.000 millones de dólares, esto es toca, esto es como para dar un contexto en el mercado en el cual ustedes están actuando. Aproximadamente cerca de los 10.000 millones de dólares tienen ventas la AFP, y básicamente lo que hacen con esas ventas forward es que cubren activos que tienen denominación en dólares. Entonces, para cubrir un activo en dólares, ellos lo que generan es un pasivo en dólares y por eso están vendiendo dólares forward. ¿Quiénes son los que compran? Que son del cero hacia abajo. O sea, los negativos son los que están comprando porque desde la perspectiva de un banco central que está mirando esto a los terceros. Básicamente, los que están ahí son offshore e intragrupo, que los intragrupos que ustedes ven ahí en la diapositiva corresponden en el fondo a bancos que tienen oficina de representación o tienen oficina, bancos extranjeros que tienen oficina en Colombia. Entonces, lo destacable acá es que hay dos grandes grupos que son los que están moviendo el mercado del dólar en Colombia. Por un lado están las AFP y por otro lado están los grandes bancos de inversión americanos, ¿no es cierto?, que están tomando posiciones respecto al colombiano. Es exactamente lo mismo que pasa en Chile. En Chile hay dos grandes players, que son la AFP y los bancos americanos, que en general ellos en sus mesas de dinero tienen, ¿no es cierto?, toda la economía emergente, y dentro de la economía emergente tienen todo lo que es Latinoamérica y están, ¿no es cierto?, en un mismo spot dentro de los bancos, están tomando decisiones, ¿no es cierto?, respecto a Colombia, a Chile, Brasil y México. Es por esa razón, si ustedes se fijan en los que estén más cercanos al mercado, es por esa razón que normalmente se mueven en tándem, es decir, los días en que hay una fuerte apreciación del mexicano y del brasilero, son días donde el colombiano y el chileno acompañan esos movimientos. No son todos los días, ni son en la misma magnitud, pero en general se mueven en conjunto. Lo otro interesante que pasó en el caso chileno es que esto fue exactamente igual. Las ventas de la AFP eran absorbidas por compradores extranjeros hasta que llegó un punto de post elecciones, ¿no es cierto?, donde salió electo Gabriel Boric. Básicamente por la diferencial de tasa, lo que hicieron los bancos de inversión americanos, que entraron a comprar fuertemente el peso chileno, vendieron dólares por un equivalente aproximado a 11.000, 12.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasó? Que tanto las AFP quedaron con posiciones cortas y también, ¿no es cierto?, los bancos de inversión quedaron con posiciones cortas en dólares respecto al peso chileno. ¿Y quiénes son los que sostuvieron? Porque lo que otro vende, alguien lo tiene que comprar. Fueron las compras que fueron las salidas de capitales que ha habido de inversionistas y de personas chilenas, que se estima que en el último año y medio han salido unos 80.000 millones de dólares. Eso son lo que ha sostenido, ¿no es cierto?, el precio del dólar en Chile, y lo que hace que hoy día el tipo de cambio se esté transando en 830, así como el colombiano anda cercano a los 4.000. Vamos al estudio. Estratificación de la muestra, ya lo mencionó Carlos, son 180 empresas aproximadamente, 178 para ser preciso, y lo primero que vimos es que había una distribución bastante buena y sana. El único que se escapa es retail, que de las 178 empresas, el 14% de la muestra son empresas de retail, pero destacan también energía, oil and gas, eléctrica, construcción, automotriz y alimentaria. Y también tecnología, pero en general, si ustedes miran esto,
la encuesta tiene una buena representación en términos de los diferentes clústeres, de las diferentes industrias, ¿no es cierto?, que están participando en la economía. Hoy día en la mañana, un poco metiéndome un poco más en profundidad en lo que era esta presentación, le eché un vistazo a lo que han ganado, cómo se han movido los precios de varios commodities en el año. Revisé el azúcar, el gas, la soja, el trigo, el café, cacao, en fin, varios. Y la verdad es que andan todos entre un 30% de ganancia y un 200% de ganancia. La única excepción, si mal no recuerdo, era el cacao, que me llamó la atención, se había mantenido bastante estable, siendo que había subido bastante, entiendo yo, hace varios años atrás, que viene subiendo en forma sistemática por la escasez que tiene. Pero hoy día, en el fondo, este año, nosotros hemos visto cómo el tema de la variación del precio de los commodities, no tan solo las monedas, ha empezado a ser un gran dolor de cabeza que las empresas han tenido que resolver. ¿Por qué? Porque muchas veces, o bien están por el lado de generar ingresos, ¿no es cierto?, relacionados con la venta de commodities, y eso, ¿no es cierto?, están muy contentos en este caso, salvo que hayan tenido contratos previamente firmados y habiendo fijado precios, ¿no es cierto?, entonces estarán con seguramente pérdidas respecto a honrar esos contratos, o si los tienen los commodities por el lado de los insumos de producción, obviamente que enfrentaron un alza en los costos sin precedentes. Eso sumado a toda la disrupción de la industria de todo lo que es el flete marítimo. Lo otro que nos llamó positivamente la atención es que existe una distribución bastante pareja también en términos de tamaño de las empresas que contestaron la encuesta. Nosotros hicimos la división de menos de 20, entre 20 y 50 millones, de 50 a 100, 100 a 300 y más de 300. Por lo tanto, esto nos hace pensar lo anterior, más la distribución de tamaño, de que la muestra es bastante representativa de lo que está ocurriendo con las empresas colombianas. Resultados. Antes que todo, los resultados, quiero decirles que estuve revisando estos resultados a la luz de lo que nos ocurrió con la encuesta que hicimos este año en Chile, y la verdad es que no hay grandes variaciones. En una primera instancia nos pareció que podían haber algunas diferencias, pero realmente no son significativas. Es bastante parecido, las respuestas que ustedes van a ver en esta encuesta son bastante parecidas a las respuestas que vienen en la encuesta chilena más adelante, que en algún momento también los que se interesen podrán acompañarnos cuando presentemos esos resultados. Sobre todo para empresas chilenas, pero está abierto a quien quiera participar. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuál es el principal objetivo de la gestión del riesgo tipo cambio? Solamente un 11% respondió que el máximo beneficio posible es el movimiento del tipo cambio, que eso no es otra forma, no es otra cosa que una forma elegante de decir que la empresa está especulando. En general, cuando una empresa en determinados momentos toma el tipo cambio, toma el riesgo tipo cambio, y en determinados momentos lo elimina o lo mitiga tomando cobertura, pero esa decisión es circunstancial y es dinámica, cambia en el tiempo, bueno, eso es especular con respecto a las operaciones en el precio de las monedas. La especulación no necesariamente es negativa, ni es mala, pero sí es necesario tenerlo claro, ¿no es cierto?, que eso le agrega riesgo a la compañía, y lo que nosotros hemos visto muchas veces en estos 20 años, 21 años ya, es que de repente en esa especulación están todos contentos cuando la empresa gana mucha plata, pero hay veces donde estar expuesto significa, ¿no es cierto?, absorber grandes pérdidas, y un porcentaje importante de las utilidades del año se van. Por lo tanto, como una de las conclusiones que tengo más adelante es que es importante contar con un manejo que sea sistemático del riesgo cambiario y no entrar y salir del mercado a veces cuando yo crea que tengo una determinada visión. La buena noticia es que el gran número de empresas contestó que el principal objetivo, ¿no es cierto?, de la gestión de riesgo tipo cambio es proteger el valor económico de la compañía, minimizar la cuenta de diferencia de cambio activo y pasivo en moneda extranjera y cumplir el presupuesto, obtener el margen operacional esperado. Que eso es importante porque si ustedes, ¿no es cierto?, están vendiendo un producto con un margen esperado de un 15%, la idea es que ese 15% se cumpla en el tiempo y no se vea afectado significativamente por operaciones de tipo cambio. Y lo mismo con la cuenta de diferencia de cambio. Ambas, una cuenta de diferencia de cambio lo más cercana a cero posible y un margen operacional lo más estable posible, aportan y apuntan en el sentido, ¿no es cierto?, de maximizar el valor económico y proteger el valor económico de la compañía. Lo otro que nos llamó positivamente la atención es el gran número de empresas
que tienen una política definida en la gestión del riesgo cambiario. Habría que ver si esa política está debidamente firmada por el directorio, si es una política que está viva, en letra viva o letra muerta, como se dice en las leyes, ¿no es cierto? Habría que ver, ¿no es cierto?, si esa política permite o no permite hacer hedge accounting, como vamos a ver más adelante, hay un gran número de empresas que hacen contabilidad de cobertura, en fin. Pero la buena noticia es que sí cuentan con una política, es decir, son empresas, ustedes, un gran porcentaje de ustedes que contestaron esta encuesta, se hacen cargo del tema. Así que eso es una buena noticia también. ¿Cómo mide la empresa la posición al riesgo tipo cambio? El gran porcentaje, ¿no es cierto?, casi el 100%, el 80%, lo mide por monto y plazo de la exposición a cada moneda, que lo aconseja la literatura, y un porcentaje no menor, también un 41%. Recuerden que aquí los encuestados podían seleccionar más de una alternativa, por eso no necesariamente les van a sumar 100. No es que haya un error en el cálculo, sino que en el fondo había más de 100 respuestas, porque alguien que mide monto y plazo de la exposición, además puede hacer un análisis de sensibilidad, posibles escenarios futuros o VAR. Es interesante la segunda parte, ese 41%, porque una cosa es que yo sepa cuál es mi exposición y a qué plazo tengo expuesta la compañía en términos de millones de dólares contra el colombiano, o en millones de euros contra el colombiano, o yuanes, o lo que fuera. Es muy importante porque solamente conociendo monto y plazo es cuando uno puede tomar decisiones de cobertura que sean adecuadas, ¿no es cierto? Y puede afinar, ¿no es cierto?, el monto y plazo de los derivados con el monto y plazo del descalce, y por lo tanto puedo tener una cobertura lo más efectiva posible. Sin embargo, es igualmente interesante saber, bueno, qué significa en términos de potencial impacto en el estado de resultados ese descalce o esa exposición que nosotros estamos midiendo, ya sea exposición en balance o exposición de flujo altamente probable. Cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, va a tener implicancia en el estado de resultados, sin duda, y lo que hacen medidas como el Value at Risk, que es el VAR, que es una estimación, ¿no es cierto?, estadística de cuánto es el máximo riesgo posible con un determinado nivel de confianza, la máxima pérdida posible que se puede tener con un dado nivel de exposición que tiene la empresa, con la volatilidad del mercado se construye, una cosa estadística simple de construir. Uno dice, bueno, este riesgo que tengo puede significar una pérdida máxima de este nivel. Y esa pérdida máxima de este nivel, ¿cuánto representa eso las utilidades que nosotros estamos teniendo en el año? Eso es interesante. Lo otro interesante, por ejemplo, es correr ese descalce que tengo. ¿Qué hubiera pasado con este descalce si yo hubiera vivido los grandes eventos, ¿no es cierto?, que han habido en el mercado, ¿no es cierto?, que han sido disruptivos? ¿Qué pasaría en términos de utilidad o de pérdida? Normalmente lo que nos preocupa es las pérdidas. Cuando hay una utilidad, ¿no es cierto?, producto de esto, hay que agradecer que fue utilidad, pero tener claro que podría haber sido pérdida en vez de utilidad. Por lo tanto, es importante tener la capacidad de proyectar nuestro descalce, nuestra exposición, qué significa en términos de millones de dólares o millones de colombianos que se ganan o que se pierden a fin de año. Los derivados más utilizados, ¿no es cierto?, para cubrir la cobertura son los forwards. Eso es exactamente igual en los tres países que hemos encuestado. Luego vienen los cross currency swaps, opciones simples, call y put, otro tipo de opciones, otros tipos de forward, ¿no es cierto?, como los asiáticos, y en fin, no aplica, es que no respondieron. Llama la atención, bueno, ¿por qué se usa el forward? Por una razón bien simple, porque la mayoría de las empresas, están haciendo cobertura de balance. Y la cobertura de balance, todas las cuentas de balance están afectadas a cuentas de diferencia de cambio. Entonces, y son partidas que se están, ¿no es cierto?, moviendo en el corto plazo. O sea, estamos hablando de posiciones entre los 30, 60, 90, hasta 180 días la mayoría. Entonces, el mercado de forwards es muy líquido hasta un año, pero en particular hasta los primeros 6 meses hay mucha liquidez. Es un mercado, es un producto donde uno tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de poder pagar o recibir compensaciones, ¿no es cierto?, sin que hayan pasado, por ejemplo, 3 años, donde en 3 años a lo mejor el movimiento es tan grande que no tengo caja suficiente para hacer frente, ¿no es cierto?, a una compensación negativa o que se mueva en contra. Entonces, la verdad es que el forward es el instrumento por excelencia para cubrir ese descalce de balance, y también los descalces de flujo altamente probables, ya sea en egreso o en ingreso, también, ¿no es cierto?, dentro de un año. Más adelante cambia, ¿no es cierto?, la estructura. Normalmente, si uno puede armar una estructura de swaps, arma una estructura de swap, que es más indicada. Y en particular en el caso colombiano,
con esto paso a la siguiente diapo, llama la atención el uso de opciones, que es bastante mayor que en Chile. Es bajo, 19%, pero en Chile esa cifra anda en torno al 5%, 5-7%. Entonces, llama positivamente la atención de que las empresas, ¿no es cierto?, en Colombia están usando de forma bastante habitual las opciones. Y en particular quiero destacar, ¿no es cierto?, que hay determinadas situaciones donde las opciones se hacen especialmente atractivas. Y hoy es una de ellas. Porque preelecciones, ¿no es cierto?, con todo el riesgo que se da con que salga Petro, ¿no es cierto?, en la izquierda y que cambie, ¿no es cierto?, un poco lo que pasó en Chile, ¿no?, que el tipo de cambio entre la crisis, el estallido social de octubre del año 2019 y que haya salido un presidente, ¿no es cierto?, de marcada tendencia izquierdista, bueno, eso hizo que el tipo de cambio se fuera de 600 y tantos pesos a 850, 830, que está hoy día. Subió, ¿no es cierto?, de forma importante el dólar en Chile. En Colombia también. Colombia está cerca de los máximos históricos. Chile también. Bueno, cuando uno está cerca de los máximos históricos y cuando está en el sector exportador, por ejemplo, y tiene la buena noticia, ¿no es cierto?, de que el tipo cambio, de que el presupuesto uno lo hizo con un tipo cambio, en el caso de ustedes, supongamos que lo hicieron a 3.600. Bueno, si ven el tipo cambio, ¿no es cierto?, en 4.000, el spot, y por otro lado cambió la diferencial de tasa entre Colombia y Estados Unidos, por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día hay un mayor diferencial de tasa y por lo tanto hay una mayor devaluación, mayor puntos forward. Por lo tanto, hoy día comprar una opción out of the money, ¿no es cierto?, a 3.800 pesos colombianos por dólar puede ser mucho más barato de lo que salía hace un tiempo atrás, y a lo mejor hace sentido proteger, ¿no es cierto?, los primeros 3 o 6 meses con opciones. Estrategia con opciones out of the money, que son más baratas, y sería el instrumento más indicado en este momento. Entonces, esas son las cosas que uno está mirando aquí en esta respuesta. ¿Quiénes aplican hedge accounting? El 60%, 6 de 10 empresas aplican hedge accounting, contabilidad de cobertura, un 40% no. Y lo interesante es que hedge accounting es muy versátil, porque en el fondo nos permite cubrir flujo altamente probable, es decir, partidas que no están en el balance, ya sea que no están en el balance porque, no sé, mi proveedor puso un embarque afuera, ¿no es cierto? Perdón, yo puse una orden de compra en mi proveedor y el embarque va a salir en 3 meses más o en 4 meses más lo va a poner arriba del barco. Bueno, tengo 3 o 4 meses donde si mi política de precios está en colombiano, precios locales están en pesos colombianos, y tengo un pasivo, ¿no es cierto?, no en el balance, pero sí que yo conozco en dólares, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que permite hedge accounting, ¿no es cierto?, administrar muy bien, porque si yo tomo derivados respecto a esa parte que todavía no entra al balance, entonces, ¿no es cierto?, puedo dejar el mayor o menor valor en patrimonio, no me afecta a los resultados operacionales, y cuando va, ¿no es cierto?, cayendo esos derivados y los flujos esperados, ahí sí se va metiendo el resultado, pero se va compensando tanto el spot con la cobertura que yo había hecho. Entonces, también por otro lado permite hacia adelante mirar, ¿no es cierto?, flujos de exportaciones, compañías exportadoras que tienen flujos altamente probables de retornos de exportación. Uno puede cubrir, ¿no es cierto?, con productos derivados, con forwards, sin que esos forwards se estén valorizando en diferencia de cambio y metiendo ruido mes a mes en la compañía. Y lo otro interesante también que hemos visto nosotros es que cuando una empresa exportadora tiene deuda, y esto es muy importante porque lo hemos visto poco, pero ya estamos acompañando a algunos clientes en esa implementación, una empresa exportadora puede ocupar la deuda en dólares como instrumento de cobertura de su flujo altamente probable. Entonces, esa deuda en dólares, que tiene sentido desde el punto de vista del negocio, no está metiendo ruido, ¿no es cierto?, en el mayor valor cuando el tipo de cambio se va de 3.800 pesos a 4.000 pesos. Sí, queda poco. ¿Por qué razones no aplican hedge accounting las empresas? Uno, lo más importante es por desconocimiento de hedge accounting. O sea, ese 40% no aplica porque no sabe si le sirve o no le sirve. Pero hoy día, dentro de los cuales nosotros también hacemos algunos webinars, pero hoy día la verdad es que uno puede encontrar en bastantes lugares información respecto a hedge accounting, y son varios los cursos que hay respecto al uso de esta herramienta. La verdad, IFRS 9 y contabilidad de cobertura es una herramienta que permite hacer lo que hace 20 años atrás era impensable, una compañía que era poder administrar adecuadamente los riesgos de la empresa, tanto en commodities como en tasa de interés o como en moneda, usando los derivados adecuados, pero sin meter ruido
en la utilidad mes a mes, que es la que le reporta el CEO y el CFO al directorio. Un 25% responde que porque el directorio no piensa que no es necesario, un 22% porque la carga operativa que involucra es demasiado importante, un 19%, un 20% porque se cubre el descanso contable. Efectivamente, cuando uno cubre solamente el descanso contable, sabiendo que tiene riesgo, pero que no lo va a cubrir, o que no tiene riesgo en flujo altamente probable, no se necesita contabilidad de cobertura porque uno quiere que efectivamente esos derivados estén afecto a cuenta de diferencia de cambio, estén compensando la utilidad o la pérdida que viene por las otras partidas del balance. Respecto a los desafíos de la gestión del riesgo cambiario, a ver, lo más importante, y esto es lo mismo en Chile, es mejorar la información financiera para la toma de decisiones. Nosotros hemos visto, y o sea, esto cuadra con lo que ha sido nuestra experiencia en la práctica. Hoy día hay muchas empresas que no tienen sistemas de información de mercado adecuados para tomar decisiones y se informa por un amigo, porque llama al banco, se mete, ¿no es cierto?, en cualquier página web donde aparece una indicación del precio, ¿no es cierto?, de lo que uno quiere transar. Pero no muestra el precio en tiempo real, en primer lugar, y segundo, porque las empresas que están hoy día operando con derivados, bueno, el precio de los derivados no es tan simple de ver en cualquier lugar y en forma gratuita. Entonces, hay una inversión que hacer aquí de las empresas de tener sistemas de información, de market data y de valorización de derivados adecuados para que cuando vayan a cotizar con los bancos sepan, ¿no es cierto?, dónde están los precios de mercado, de forma tal de pagar el valor justo, o algo lo más cercano posible al valor justo. Esto es un ámbito que es de la empresa hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa al interior de la empresa? Que es un poco lo que viene ahí en la tercera pregunta, que es mejorar los sistemas relacionados a la gestión financiera. Hay mucha planilla Excel todavía, y en planilla Excel hay dos problemas. En general, algunas son bastante complejas de programación, y segundo, tiene el riesgo de error humano. Nosotros hemos tenido, recuerdo, un par de casos puntuales de grandes pérdidas de empresas acá en Chile, porque la planilla Excel, la que calculaba su exposición, en base a la cual tomaban decisiones de cobertura, se quedó con una o más celdas pegadas, cuando eso no debía ocurrir porque había una macro. Y eso le llevó a esos dos casos que recuerdo a tomar, ¿no es cierto? En un caso fue sobre cobertura, en otro caso bajo cobertura, y fueron pérdidas muy relevantes porque era una compañía del orden de unos 500 millones de dólares en ventas, así que se pueden imaginar que el descalce era más o menos relevante, bastante relevante, y por lo tanto la pérdida fue importante, porque había una celda que se había quedado pegada. Entonces, hoy día lo que vemos nosotros es una tendencia que pasa en otros ámbitos también dentro de las compañías y en otros ámbitos de la industria, de la economía, pero hay una tendencia a dejar atrás la planilla Excel para aquellas cosas que son información especialmente sensible. Entonces, eso se refleja aquí en esta encuesta. Los 36% también dice que uno de los desafíos es diseñar, aprobar e implementar una política de gestión de riesgo financiero. Esto no nos hizo mucho sentido con la gran cantidad de empresas que tienen hoy día política. Tal vez esa política no es suficientemente adecuada para poder administrar en forma sostenida este tema del riesgo, de la gestión de riesgo tipo cambio. Eso es lo importante. Al final, lo que nosotros pensamos que tiene más valor, que es una de las conclusiones, ¿no?, que tiene más valor en una compañía, es tener una política que contenga una estrategia de cobertura que se sostenga y se mantenga en el tiempo. Entonces, eso es lo que al final, para alguien que está comprando una compañía, cuando uno analiza y ve que la empresa se gana la plata, ¿no es cierto?, por el negocio, y no pierde plata por otros riesgos, ¿no es cierto?, que están asociados al negocio, pero que no son directamente lo que la empresa hace, como el caso de las monedas. Entonces, eso al final tiene valor, porque tener una administración que gestiona adecuadamente los riesgos financieros en los cuales está expuesta la compañía, es algo que agrega valor en el tiempo, aunque en alguna oportunidad, algunos años, signifique dejar de ganar del que tiene una mirada, ¿no es cierto?, es más especulativa. O sea, hay años donde el tipo de cambio se va a mover a favor de tu negocio, sin duda, y otros que se va a mover en contra. La gracia es encontrar una estrategia de cobertura que permita mitigar eso y que la administración se pueda dedicar a lo que sabe hacer, a lo que es el core business de su negocio. Después conocer el valor justo mercado, en fin. En commodities.
y con esto me falta un par de slides y estaríamos ya cerrando la presentación de los resultados de la encuesta. Hay un 60% que está expuesto a precio commodity en la práctica. El gran commodity al cual está expuesto es el petróleo. El segundo es otro que involucra una gran cantidad: acero, café, maíz, cobre, gas, azúcar y soja. Más del 50%, a diferencia de lo que ocurría en monedas, no usa derivados, ¿no es cierto?, para cubrir el riesgo tipo commodity. Un 33% usa futuros, otros opciones y otros derivados un 5%. Y en lo que es tasa de interés, un 66%, es decir, 2/3 de la muestra tiene deuda en tasa variable, de las cuales la mayor cantidad de empresas, dado el tamaño de la deuda y el acceso al financiamiento, tiene tasa LIBOR, que va a pasar a ser SOFR pronto, hasta ya pasó a ser SOFR, y tasa flotante local, ¿no es cierto?, que en la IBR, el 56%. Algo muy poquito en euros y otras cosas. Y los derivados que usan son los cross currency swaps, que cubren moneda y tasa, los FRAS, los IRS, son los más utilizados. El IRS efectivamente el que más se usa para cubrir los riesgos de tasa de interés variable. Y muchos no están usando, un 39% no utilizan. Donde dice no aplica, debería ser no utiliza. Y eso, dejo la palabra a Carlos, a Francisco, no sé si hay preguntas, y darle las gracias por su atención. ¿Ok? O sigo, me quedo con esta imagen. Dime tú, Francisco. Sí, no, quédate con esa imagen. Hay unas preguntas. Una pregunta es: ¿qué impacto ha tenido, tendría, dice, en el mercado cambiario chileno la reforma de la AFP, dado que la situación es bien parecida a Colombia? En Colombia, el candidato que va primero en la encuesta sugiere una reforma. Entonces, quien pregunta si te pudieras contar más o menos cómo fue la historia, lo que pasó en Chile y qué podría esperarse en Colombia. Bueno, en Chile ocurrió algo que entiendo que no ha pasado en Colombia todavía, pero algo que podría venir más adelante: la presión política. Desde la crisis del 2019 hubo una presión muy fuerte, principalmente los diputados de izquierda, para aprobar los retiros, que era algo totalmente inédito. Había ocurrido en Perú, entiendo, pero en Chile nunca había ocurrido ninguna experiencia similar. Y resulta que se aprobaron, finalmente se hicieron 3 retiros. De cuatro preelecciones de Boric, de 4 propuestas de los diputados, se aprobaron 3. Entonces fueron 3 retiros de un 10%, hasta por un 10% de los fondos. Eso implicó aproximadamente unos 50.000 millones de dólares que salieron del mercado de la AFP, de los fondos que manejan la AFP, con lo cual directamente se produjo una disminución en la capacidad de compra de títulos de deuda de largo plazo por parte de la AFP. Lo segundo que ocurrió es que hubo también un intento de meter mano en lo que eran las rentas vitalicias. Y eso fue lo que le impactó más fuerte al mercado, porque se supone, ¿no es cierto?, que la renta vitalicia es un tema que ya está en manos de las compañías de seguro, y uno, ¿no es cierto?, si alguien se muere a los 2 años, se muere a los 20 años, ese es el riesgo que toma la compañía de seguro. Pero básicamente, ¿no es cierto?, esas 2 medidas, que fueron todos los retiros, una disminución en los fondos disponibles, y por otro lado, una mayor incertidumbre en las reglas del juego respecto a lo que se había estado haciendo hasta ese momento en Chile, implicó que el mercado a largo plazo se secara. Es decir, la AFP y las compañías de seguros dejaron de comprar bonos por parte de la banca, por ejemplo, a 30 o 40 años, y eso implicó, ¿no es cierto?, que como dejaron de comprar la compañía de seguros, los créditos precarios que estaban a 30 años, ¿no es cierto?, acortaron sus plazos entre 10 y 15 años. Entonces, básicamente se empezó a secar el mercado de capitales chileno en el largo plazo, y la verdad es que se quedó más seco. Hoy día se normalizó un poco de vuelta, hubo un intento de un 5.º retiro que fue por este mismo grupo de diputados, pero después lo tomó el gobierno actual y lo trató de impulsar, y finalmente las 2 opciones se rechazaron. Pero hay una presión fuerte por usar en el corto plazo la plata a los fondos. Y no quiero ser burdo en el ejemplo, pero la verdad es que un gran porcentaje de eso, hubo gente que ocupó esa plata se la llevó a ahorrar a otro lado, hubo gente que arregló la casa, pero también hubo gente que se compró un par de zapatillas con esa plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que impactó en el corto plazo, además con un
aparte de toda la importación de inflación externa que está haciendo Chile, porque no es la excepción de lo que pasa en Estados Unidos, en China, en Inglaterra, en Europa y en los otros países del mundo, pero además hay un fuerte componente interno de Chile inflacionario. Con esa inflación también las tasas de interés se dispararon. Y con esa tasa de interés más alta, el crédito se puso más escaso y más caro. Por lo tanto, también afectado por esa vía. Eso es lo que les puedo comentar respecto al tema y los fondos de pensiones. Bueno, lo que está hoy día en discusión, y con esto cierro la pregunta, es justamente si se va a respetar o no se va a respetar la capitalización individual. Es decir, cómo podrían consistir el hecho de que una persona ahorra, ¿no es cierto?, para su vejez, que ese ahorro, lo que le sobre, sea heredable a sus hijos, pero eso hacerlo compatible, ¿no es cierto?, con un programa de asistencia social por parte del gobierno, de forma tal de que hayan pensiones dignas. Hay muchas propuestas arriba de la mesa y hay mucha incertidumbre todavía, no sabemos cómo va a quedar en Chile. Claudio, y otra pregunta, que tiene que ver, pregunta, ¿cuál es a tu juicio los principales beneficios de contar con una política de riesgo cambiario? Bueno, lo dije un poco, ¿eh? El entremedio. Yo creo que la gracia que tiene la política es que permite definir el rayado de cancha y la hoja de ruta que debe seguir un CFO para tener a la empresa debidamente protegida respecto a grandes variaciones de moneda, tasa de interés y precio commodity. Es decir, ¿cómo hacemos para que la empresa, ¿no es cierto?, pueda sostener su utilidad en el tiempo por razones comerciales y que no se la pierda por malas decisiones financieras? Tú sabes bien, Francisco, que en nuestra experiencia tantas veces hemos visto grandes pérdidas. Hemos visto empresas que se han perdido un número mayor de la utilidad del año por tener, de hecho hay un caso emblemático que lo voy a mencionar, lo voy a recordar porque es público, información pública, que fue el caso Sudamericana Vapores, después de la crisis del 2008. Básicamente lo que hizo la Sudamericana Vapores es que tomó una sobrecobertura cuando el petróleo, ¿no es cierto?, tanto el Brent como el WTI estaban sobre 120 dólares la libra, el barril, tomaron sobrecobertura y además tomaron sobrecobertura por el lado de la moneda porque en ese momento el tipo de cambio estaba en 700 pesos y pensaba que esto iba a llegar a 1000. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el mercado corrigió, se calmó, entraron todas las medidas que todo el mundo conoce, el precio del petróleo cayó fuertemente, el precio de las monedas también cayeron fuertemente subieron respecto al dólar, el dólar cayó respecto a la moneda emergente, y esta empresa literalmente quebró, que es la Sudamericana Vapores, que era el grupo Claro en Chile, y la compró el grupo Luxich, y hoy día es una empresa que está muy sana, pero esa empresa fue quebrada y vendida y traspasada de propiedad por malas decisiones tomadas en términos de cobertura. Así que la gracia de una política, en la medida que el CFO la siga, es que, ¿no es cierto?, permite preservar el valor económico de la empresa en el tiempo, que eso es re importante. Menos especulación. Perfecto. Oye, en honor al tiempo, yo dejaría hasta aquí las preguntas y solamente agradecer a los asistentes y Sí, muchas Carlos. gracias, Carlos. Claudio, ¿tú, Carlos, quieres hacer algún comentario para cerrar? No, pues que el tema está abierto. Y pues lo que sí vamos a esperar es más volatilidad. Yo creo que el mercado cambiario todavía no ha absorbido, todavía no ha internalizado del todo el riesgo país y vamos a esperar en las próximas semanas qué pasa con eso. Y bueno, el gap entre la práctica y la implementación en Colombia por parte de las empresas, esta encuesta por lo menos nos da una primera fotografía que hay campo de acción y que esto genera valor. Yo cerraría con estos comentarios, Francisco. Perfecto. Muchas Vale. gracias, Claudio, y a todos los asistentes. Que estén muy Encantado. bien. Gracias. Gracias. Bueno, Chao, chao. gracias. Chao, Carlos. Bueno, chao.